Hola, bienvenidos a todos. El día de hoy quiero empezar diciendo una frase célebre de Gabriel García Márquez, la cual era que el regalo de un libro no tanto es un obsequio, sino que es un delicado elogio. Es decir, que las personas se deben elogiar cuando les regalen un libro, cuando porque quieren que tengas muchos más conocimientos para que te apropies de la lectura. Bueno, en este día de hoy les estaré ofreciendo las técnicas de expresión oral colectiva, las cuales son más que todo para expresar las opiniones de un grupo grande de personas o también de algún dos individuos que quieren expresar lo que quieren de un tema en interés. De las técnicas de expresión oral colectiva hay muchas clases, las cuales tenemos el diálogo, el debate, la discusión, la mesa redonda, el simposio, panel, foro, seminario, FIL 66, entrevista. Bueno, en este caso, estas variedad de técnicas de expresión oral colectiva estaré enfatizando, es decir, enfatizaré más que todo en tres que son también importantes, que son la entrevista, el foro y el diálogo, que más adelante estaré desarrollando. Bueno, sigamos con el diálogo. El diálogo. ¿Qué es un diálogo? Es una conversación que realizan dos personas conocedoras de un tema ante un grupo. Es decir, que el diálogo es una forma de expresión comunicativa oral y espontánea. Es decir, que ahí podemos incluir variedad de temas. Es decir, que podemos experimentar, decir cualquier tipo de temas, podemos desarrollar cualquier tipo de cosas, en donde también podemos utilizar un lenguaje coloquial, es decir, que podemos expresar lo que nosotros sentimos de ese tema que estamos hablando, que estamos dialogando con una o con un grupo de personas. ¿Cómo está caracterizado o cómo se caracteriza el diálogo? Se usa para tratar temas espontáneos de la vida cotidiana, es decir, que por ejemplo podemos hablar de algún juego, de algún equipo de fútbol, de obras literarias, de equipos o partidos políticos, de toda clase de temas, porque es un diálogo que permite ser espontáneos acerca de algún tema. Según su organización, no tiene organización específica porque es espontánea, es decir, que no hay ninguna persona que los rija, no hay ninguna persona que esté moderando el tema. Bueno, vamos a seguir a la otra técnica de expresión oral colectiva, que en este caso es la entrevista. ¿Pero qué es una entrevista? Es la comunicación de persona a persona, es decir, cuando se va a entrevistar a una persona famosa. Una persona famosa, tú empiezas a preguntarle acerca de su trabajo, acerca de lo que está haciendo, acerca de cómo se siente. Son preguntas que uno debe organizar con antelación, preparar las preguntas de una forma que ya al llegar la entrevista se pueda empezar a preguntar con unas bases y no salir a la inopia a preguntar sí porque sí. Es decir, que las preguntas deben estar relacionadas con el tema que se está tratando en la entrevista y según el tipo de entrevistado. La entrevista más que todo se caracteriza por obtener información sobre algún tema de interés. Es decir, que la entrevista tiene un fin, el cual es de obtener los conocimientos de esa otra persona. Es decir, que el entrevistador
debe hacer que la otra persona o el entrevistado, el interlocutor, empiece a desarrollar las preguntas, empiece a hablarnos y darnos su opinión del tema que estamos tratando. O si es un experto, obviamente nos va a dar toda la información. La organización de cómo se prepara una entrevista. Se prepara con antelación las preguntas, lo que ya había dicho. Más que todo, el interlocutor debe responder las preguntas del entrevistador, el cual debe hacer que el entrevistado se sienta cómodo con el tipo de entrevista. El entrevistador debe hacer que el interlocutor vaya desarrollando, vaya hablando, y también debe ir motivándolo a que vaya desarrollando mucho más la entrevista y saber todo acerca del tema que se está tratando. Todo eso acerca de la entrevista. Ahora vamos con un tema que es el foro, que es el foro. Más que todo hemos oído hablar de los foros virtuales, que nosotros manejamos mucho allá en la Universidad CECAR. El foro es un grupo que discute un hecho o problema, es decir, la modalidad del foro es que colocan una pregunta orientadora en la que todas las personas pueden opinar libremente. Por eso es su característica principal, que la libre expresión de los participantes del foro está determinando lo que nosotros queremos opinar o queremos decir según la pregunta orientadora. ¿Cómo está organizado un foro? Tiene un coordinador, porque el coordinador inicia el foro indicando las reglas del juego y sintetiza las opiniones. Es decir, que el coordinador sube la pregunta orientadora. Entonces los participantes van a empezar a opinar libremente según lo que ellos opinen, según lo que ellos quieran decir acerca del tema. Obviamente no saliéndose de las indicaciones que le hace el coordinador o tutor del foro. Es decir, que el coordinador u organizador sintetiza, es decir, que resume las opiniones y también da conclusiones acerca de la pregunta orientadora, en este caso, para que el foro sea total éxito. Bueno, estas fueron más que todo las técnicas de expresión oral colectiva, es decir, las expresiones que utilizan mucho todas las personas para dar resultados, es decir, soluciones a problemas, las cuales sirven para que muchas personas opinen y den sus ideas acerca de un tema específico, las cuales son muy importantes a la hora de expresar en grupo nuestras ideas. Bueno, muchas gracias por ver el video. Les habló Wilnaris Pereira Mendoza del Taller de Lengua. Muchas gracias.